¿Por qué no el capitalismo? Marx lleva a cabo en El Capital un análisis estrictamente estructural del carácter teórico y abstracto del funcionamiento y dinámica del modo de producción capitalista. El objeto de estudio es su estructura misma como modo de producción, investigando las propiedades formales que lo definen como tal y lo distinguen de otros sistemas sociales anteriores, y no la historia de su desarrollo o la forma concreta que llega a adoptar en algún momento determinado, como pudiera ser la Inglaterra de mediados del siglo XIX. Como indica expresamente en el prólogo, el objetivo último de toda la obra no es otro que sacar a la luz la ley económica que rige el movimiento de la sociedad moderna, para lo cual se propone investigar el modo de producción capitalista y las relaciones de producción e intercambio a él correspondientes. Con esa investigación de los fundamentos económicos de la sociedad burguesa, Marx descubre una lógica estructural del capital, una pauta de funcionamiento basada en la reinversión continua del excedente que se extrae de los productores, y expone asimismo el sistema de relaciones económicas por medio de las cuales se articula todo el proceso reproductivo de la sociedad. La particularidad de la forma de organización capitalista de la producción es que en ella los diferentes trabajos particulares, producir mesas, coches, servicios de hostelería, etc., se ejercen de manera independiente los unos de los otros, esto es, son trabajos que se emprenden a partir de la iniciativa privada de los dueños de los medios de producción, sin someterse a ninguna consideración o plan del conjunto, y, como consecuencia de ello, todo el proceso de reproducción económica de la sociedad, incluida la forma de extracción del excedente de los productores, tiene lugar a través de relaciones mercantiles, que son relaciones de valor, donde se intercambian magnitudes equivalentes expresadas en dinero. Pues bien, sobre la base de ese análisis de Marx podemos identificar las dos características esenciales del modo de producción capitalista, que son precisamente las que impiden a los individuos poner el proceso económico global bajo su control democrático y racional para satisfacer sus propias necesidades de subsistencia social. Por un lado, que se trata de un sistema social basado en la explotación del trabajo, donde la clase propietaria de los medios de producción se apropia del excedente social generado por los trabajadores, lo cual socava el principio democrático de igual poder de decisión para todos los individuos, y por otro, que posee una forma de reproducción turbulenta, que sigue una secuencia irregular de expansión y contracción periódicas de la actividad, lo que convierte el capitalismo en un sistema productivo ineficiente desde el punto de vista del aprovechamiento de las capacidades tecnológicas y materiales que él mismo despliega. El modo de producción capitalista se basa en la explotación del trabajo. En contraposición a la concepción dominante de la economía burguesa, para Marx el capital no es una cosa, simples medios de producción que han existido siempre, ni tampoco dinero, que en algún sentido, por ejemplo, en su función de medio de cambio, lo ha habido también en otras muchas sociedades anteriores, sino una relación social de explotación según la cual la clase propietaria de los medios de producción obtiene su sustento y su riqueza creciente gracias a la apropiación del excedente social generado por la clase no propietaria, lo cual sucede porque, en virtud de las relaciones de propiedad vigentes, los trabajadores no son dueños de los resultados de su propio trabajo. La particularidad de la forma capitalista de explotación es que en ella la extracción del excedente social de los productores tiene lugar a través de relaciones mercantiles, que son relaciones de intercambio voluntario entre agentes formalmente libres e iguales, y no por medio de imposiciones extraeconómicas como el esclavismo o la servidumbre feudal. En concreto, lo que sucede en el régimen capitalista es que el valor de la producción será, como norma, superior al valor de la fuerza de trabajo que la genera, es decir, al valor de la canasta de medios de consumo que garantiza la subsistencia del obrero.
lo cual significa que la reproducción de los productores, de acuerdo al nivel de vida normal vigente en cada momento, solo cuesta una fracción del trabajo total realizado por ellos mismos, y es el control privado del excedente extraído de los trabajadores que queda en manos de los diferentes propietarios capitalistas, lo que impide orientar el desarrollo económico de la sociedad hacia metas democráticamente elegidas por el conjunto de la población. Para que la relación social capitalista se reproduzca en el tiempo y la explotación del trabajo no sea un acto meramente accidental, es necesario garantizar el suministro continuo de fuerza laboral al proceso de producción global. Ello exige mantener a una mayoría de la población desposeída de los medios de producción, sin otra alternativa para subsistir en el mercado que no sea vendiendo la fuerza de trabajo a cambio de un salario a los propietarios capitalistas. Este es el motivo por el cual los salarios medios efectivamente pagados deben fluctuar en torno al valor de la fuerza de trabajo, un valor determinado objetivamente en cada momento histórico por el coste de reproducción social del obrero. Los salarios medios no pueden situarse sistemáticamente por encima de esa magnitud objetiva que marcan las condiciones normales de reproducción obrera, porque eso permitiría a los productores la capitalización de esa diferencia, con la adquisición de activos que lo liberare de la obligación económica de vender la fuerza de trabajo. Pero tampoco pueden situarse sistemáticamente por debajo de dichas necesidades de subsistencia obrera, pues, en tal caso, asistiremos a la reproducción defectuosa de la fuerza laboral que comprometería el correcto desarrollo del proceso de producción global. Un proceso cada vez más complejo y tecnificado que exige a los trabajadores estar siempre en condiciones óptimas de rendir en términos de cualificación, salud, descanso, movilidad, mantenimiento de la familia, etc. Como puede verse en la noción de explotación de Marx, la clave es entender que el valor de la fuerza de trabajo constituye un nivel de subsistencia social, una magnitud dada por encima de la cual el trabajo rinde un excedente y que impide estructuralmente, esto es, en términos de clase, la conversión del obrero en propietario de medio de producción. Esta es la razón por el cual, como ya hemos dicho, la posesión de activos por parte de la clase obrera, inmuebles, títulos, acciones, depósitos, etc., no puede ser nunca de una magnitud tal que por el flujo de rentas que genere la libere de la obligación de trabajar para sobrevivir. De entrada, porque estas rentas de propiedad las crea el propio trabajo de los productores, y lógicamente no puede haber rentistas si no hay con carácter previo productores. Vemos así que los dos aspectos de la distribución, ingreso y riqueza, posesión de activos, están conectados desde una perspectiva de clase con la exigencia de reproducción del capital. Deben fluctuar en torno a niveles que mantengan a la clase trabajadora desposeída de los medios de producción, obligada a trabajar y dejando margen suficiente para la ganancia capitalista. Pero el capitalismo no es únicamente un sistema de desigualdad estructural basado en la explotación del trabajo y donde el poder real reside en los propietarios de los medios de producción y no en las instituciones públicas. Marx muestra también que la propia dinámica normal de la reproducción capitalista genera, a partir de la reinversión continua del excedente, una polarización social creciente entre las clases, tanto en lo que respecta a la distribución del ingreso y la riqueza, como en términos de la propia estructura de clases, al aumentar el peso relativo de la clase obrera en la sociedad como consecuencia del proceso de asalarización de la población, que impulsan la concentración y centralización del capital. Dos factores localizados en la propia dinámica de la acumulación de capital explican esta tendencia a la polarización social. Por un lado, sucede que el proceso de acumulación reproduce de manera distinta a cada uno de los dos polos la relación capitalista. Mientras del lado del obrero solo hay subsistencia social, pues como hemos dicho, el salario medio cumple la función de asegurar la mera reproducción social del obrero, dejándolo en la necesidad de vender su fuerza de trabajo tras cada nuevo ciclo productivo. En el lado del capitalista tenemos acumulación, reinversión de los beneficios obtenidos con la explotación del trabajo, lo que conduce al aumento indefinido de su capital y, más en general, su propiedad, y con él la fuente de sus ingresos futuros.
Esto es lo que sucede típicamente con el proceso de concentración del capital, cuando un mismo capital individual, gracias al plusvalor obtenido, contrata a un número mayor de trabajadores de los que puede extraer una cantidad superior de plusvalor. Todo ello sin que cambie la tasa de plusvalor, el grado de explotación del trabajo que relaciona los beneficios con los salarios. Por otro lado, la lucha de cada capital individual por sobrevivir en la competencia conduce a la mecanización creciente de la producción, lo que permite aumentar la productividad general del trabajo y obtener así lo que Marx denomina plusvalor relativo, que es el plusvalor que proviene de la reducción del valor de la fuerza de trabajo, esto es, de la reducción del trabajo necesario correspondiente a la parte de la jornada laboral durante la cual el obrero rinde un valor equivalente al coste de su reproducción diaria. Con la producción de plusvalor relativo sucede, por lo tanto, que la reproducción obrera cuesta una fracción cada vez menor del trabajo realizado por los propios trabajadores. Aumenta la tasa de plusvalor, aunque ese valor disminuido por la fuerza laboral pueda expresarse tendencialmente en una canasta de medios de consumo mayor, lo que significa salarios reales mayores. Si las exigencias de reproducción se han incrementado, con nuevos equipamientos en los hogares, mayor cualificación laboral, movilidad, comunicación, atención a los hijos, etc. Esta producción de plusvalor relativo tiene lugar a escala de toda la economía, como consecuencia del incremento general de la productividad, pero también puede obtenerse este tipo de plusvalor a nivel de los capitales individuales, ya que quien opere con una productividad superior a la media, empleando así trabajo potenciado desde el punto de vista de la generación de valor, obtiene un plusvalor extraordinario.